Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Porque no he vuelto a subir cuestiones de estudio. Ya me estaba un poco enfermo, pero ya nos estamos recuperando poco a poco. En esta ocasión vamos a hacer video reaccionando a todos los tipos de cartas Pokémon explicados desde IT, B, G-Match, Chinese y Match. Esta recopilación de este video va a tratarse de todos los tipos de cartas que han salido. ¿Por qué hago esto? Porque ya el último set, que va a ser Black Pearl y Warfare de Scarlet and Violet, va a ser el cierre definitivo ya de esta era. Entonces vamos a ir a comenzar y comencemos de una vez. Lejos quedan los tiempos en los que las cartas Pokémon no tenían ninguna complejidad. Un Pikachu era eso, un Pikachu. Pero ahora, casi 30 años después, existen Shinies, EX, Prime, V, VMAX, Break, Radiantes y la verdad, bastantes más. Hoy te traigo la guía definitiva para entenderlas todas y de manera sencilla. ¡Vamos allá! Vídeo patrocinado por Card Market, Cards for All, Next Grading Universe y la comunidad de Patreon del Camino del Coleccionista. ¡Te esperamos allí! Después de las cartas del set Team Rocket, Pokémon que representaban una crianza corrupta por los villanos de la saga, las cartas de entrenador de la era Gym, donde se representaba un Pokémon de un entrenador concreto en cada carta, y las Light, que llegaron en la era Neo y representan a la contrapartida de las Dark, llegaron también en Neo las primeras cartas en traer una mecánica diferente con respecto al juego, las cartas Shiny. Las dos primeras fueron Shining Magikarp y Shining Gyarados de Neo Revelation. Parecen cartas en las que simplemente el Pokémon es de un color alternativo, pero fíjate en Gyarados, no evoluciona de Magikarp. Y así ocurrió también con las 8 Shining que salieron un set después. Todas eran Pokémon básicos, eran cartas muy poderosas y solo se permitía una por baraja. Las Shining dieron paso a las Crystal en la era e-Reader, época en la cual las cartas disponían de unos lectores para interactuar con las Game Boy. Estas eran las 9 cartas potentes, pero sí que podías tener más de una por baraja y debían evolucionar si correspondía a ese Pokémon hacerlo. Su particularidad, aparte de que todas poseían la tipología Crystal, es que todas son cartas de tipo normal, pero necesitaban energías de ciertos colores para atacar. Tanto las Shining como las Crystal son dos de los 3 tipos más emblemáticos de cartas de set de todo Pokémon TCG y las más prestigiosas entre los coleccionistas. Para conocer el tercero, avanzamos a la siguiente era. Con la era Rubí y Zafiro llegaron las cartas EX. Fíjate que el EX va en minúscula, porque luego será relevante. EX viene de Extra, y estos Pokémon eran más poderosos que los que no tenían el EX. Por ello, cuando el rival los noqueaba, cogía 2 premios. Y en esta misma era, un poco después, en Team Rocket Returns concretamente, llega el tercero de los tipos más emblemáticos que te decía hace un segundo. Las cartas Goldstar. Son como Shining 2.0. Eran tan poderosas que solo podía llevarse una por baraja. Eran Pokémon básicos en su versión carta y su diseño fue totalmente innovador para la época, siendo las primeras cartas cuyo dibujo salía del recuadro. Todas van marcadas con una estrella dorada después de su nombre. Y antes de pasar a Diamante y Perla hay otras cartas dignas de mención, aunque no supusieron una mecánica diferente para el juego. Las Delta Species. Cartas que venían nombradas como tal y en las cuales los Pokémon se representaban de un tipo distinto al habitual, aunque sus debilidades se mantenían como las de sus versiones originales. Por ejemplo, un Feraligatr Delta Species podía ser tipo eléctrico, pero conservaba su debilidad a rayo como Pokémon originalmente de agua. El diseño innovador de las Goldstar continuó en la era de Diamante y Perla y Platino con las cartas Level X. Estas cartas funcionaban de la siguiente manera. Una vez tu Pokémon ya había evolucionado del todo, esta carta se ponía encima, como otorgándole un nivel extra. Tenía un recuadro dorado explicativo abajo, donde te decía que este Pokémon seguía poseyendo todos los ataques y poderes de la carta en la que acababa de ponerse encima. La Level X era como un valor añadido. Y en esta era hubo también un segundo grupo de cartas diferenciadas, las de Special Pokémon, marcadas con las letras SP. Y cada una tenía una letra detrás de su nombre que las diferenciaba en 6 grupos. Estaban los G, representando al Team Galactic, los GL, Pokémon de líderes de gimnasio, E4, Pokémon del alto mando o Elite Four, la C de Champions Pokémon, la FB de Frontiers Brains Pokémon y por último las M de Movies Pokémon.
que salieron en conmemoración de la película Arceus and the Jewel of Time y solo en japonés. Y llegamos a Heart Gold Soul Silver. Esta nueva era, marcada por el remake de los videojuegos Oro y Plata, trajo otras dos tipologías de carta. Primero las Prime, que pese a no tener una mecánica particular en el juego más allá de ser más fuertes, tuvieron grandes cambios en el diseño. El nombre iba en oro, los bordes eran holográficos y el recuadro del dibujo llevaba puntas. Además, la información tipo Pokédex que suelen llevar las cartas desapareció para dar paso a un diseño más limpio. Y también llegaron las cartas Legend, que formaban un entero juntando dos partes. Diseños impresionantes y únicos que en cuanto a juego también otorgaban 2 premios al oponente si se les derrotaba. Con blanco y negro volvieron las cartas EX, pero esta vez en mayúscula. De nuevo, cartas fuertes de más, con el recuadro haciendo referencia a que el rival se llevase 2 premios si lo noqueaba, y con un diseño ya no tan novedoso en el cual la ilustración sale del recuadro. La novedad llegó al juntarse esta tipología EX con los diseños Full Art, que llegaron al hobby por primera vez en esta era. Son la misma carta, pero con un valor añadido para el coleccionista. Remarcar que, al contrario que las EX minúsculas originales, estas sí que eran Pokémon básicos. Sí. Las EX mayúsculas dieron paso en la era XY a las MEX, haciendo referencia a las mega evoluciones del videojuego y que evolucionaban de las cartas EX. Dan 2 premios y cuando las evolucionabas acababa tu turno. Los diseños también fueron bastante novedosos, con textos a lo cómic en la carta. Para las cartas en inglés estaban esos textos en japonés y para las japonesas en inglés. Lo que no pareció gustar tanto al coleccionista fueron las cartas Break, cartas con un diseño horizontal y que seguían la mecánica de las Level X, sobreponiéndose sobre la última evolución y otorgando poderes extra sin sustituir a los anteriores. Eran cartas doradas y que, a mi parecer, destacan mucho en un álbum, pero que quizá quedaron un poco de lado al ser los diseños de las cartas EX, con sus full arts, las megas y cartas secretas, tan impactantes y deseadas. En Sol y Luna, las EX dieron paso a las cartas GX, parecidas a las EX minúsculas, ya que no son básicas y el rival también se lleva 2 premios si las noquea. La gran diferencia aquí es que las GX tienen un ataque GX, tan poderoso que solo puede utilizarse una vez por partida. Viendo lo bien que funcionaba para la venta el tener versiones alternativas para los coleccionistas, aquí empezaron ya a extender la costumbre más de la cuenta atacando nuestros bolsillos, con cartas GX normales, Full Art, Rainbow y luego incluso del Shiny Vault. Pero eso ya no es novedad hoy en día, donde en el presente estamos más que acostumbrados a todo esto. Hubo unas GX que sí que eran básicas, que no necesitaban evolucionar, las Tag Team. Las Tag Team fue como el Pokémon del mismo tipo ayudaba al otro. Acá, digamos, Reshiram y Charizard. X Tag Team. Doble Blaze necesitaría 3 energías y el ataque hace 100 de daño. Pues como les estoy diciendo, se utiliza una vez por turno. Y acá dice que si el Pokémon ya debilitado, el rival coge 3 premios. Esas son las diferencias entre las normales GX, que son 2 premios, y las Tag Team, que son 3 premios para el rival. Donde iban representados 2 o 3 Pokémon en la misma carta. Esto tiene sentido ya que de cuál de los Pokémon presentes en la carta ibas a evolucionarla. Y como era de esperar, al haber más de uno por carta, pues estas eran extremadamente poderosas. Y si el rival las noqueaba, no se llevaba 2, sino 3 premios. Ajá, sí. Por otro lado, esta era también nos trajo las cartas Prisma. Solo podías tener una copia por baraja y tenían el loguito Prisma después del nombre, similar a la estrella que tenían las cartas. O sea, como esto, que los Prismas de la era de Sol y Luna, que son los de los cristales Z, eso hace referencia a esos cristalitos. Si usted voltea la carta, ahí se ve como tal el coso para el movimiento Z del Pokémon. Así fue como lo implantaron en Sol y Luna. Goldstar. Y ahora pasamos a Espada y Escudo, que tiene el récord de tipologías distintas de cartas dentro de una misma era. Pero antes, si estás disfrutando del contenido, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para no perderte más guías como esta. Y decirte que abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace de descarga de la guía gratuita Cómo coleccionar Pokémon TCG, donde te hablo acerca de todos mis hábitos y prácticas a la hora de coleccionar y que te será de gran ayuda, estés empezando o ya lleves un tiempo en el hobby. Dicho esto, seguimos. Espada y Escudo trajo las cartas V, donde vemos similitudes con las EX mayúsculas.
Estas son también Pokémon básicos y otorgaban 2 premios al noquearlos. Así es. Y luego llegaron las VMAX, que solo Dynamax evolucionaban. o Dynamax, que es la evolución del mismo Pokémon, pero en forma V. Como también eran más poderosas, el River cogía 3 premios al momento de debilitarlo. De las V. O sea, igual que las MIX con las IX, pero estas dan 3 premios al rival si las noquea. Y por si esto no fuera ya suficientemente complicado, Aparte de estas, agregaron las Vistar, que esto como tal, las Vistar tenían solo un ataque especial que era Vista Power, que es el último. Acá necesitarías 4 energías y una normal, no importa. Y acá sería debilitarlo, coger 2 premios, debilitarlo, 3 premios. Esas son las diferencias como tal entre Bitmax y Vistar. también llegaron las cartas V-Star, que eran un camino evolutivo alternativo al VMAX, evolucionando también de las cartas V. Estas V-Star tienen, como las GX, un poder que solo puede utilizarse una vez por partida y dan 2 premios al caer. Pero espera, porque hay más. Las V-Unión eran cartas divididas en 4 que se juntaban en partida cuando conseguías juntar las cartas en tu pila de descarte y pasaban así a tu banca formando una única carta, listas para salir al combate. Como las Tag Team GX y las VMAX, tan poderosas que otorgaban 3 premios al rival cuando caían. Y la cosa no para aquí. Las Amazing Rare, identificadas con la rareza Amazing y que representaban a Pokémon legendarios o míticos, tenían un ataque Amazing, siempre requiriendo de energías de distinto tipo. Su diseño característico son esos colores de fondo que sobresalen del recuadro y que tienen una textura en vivo que es espectacular. Y por último, las cartas radiantes, cartas básicas de nuevo que no otorgan 2 premios al rival, pero de las cuales solo puedes llevar una por baraja. Los Pokémon son de un color alternativo, el de su forma shiny, y tienen un patrón holográfico particular. Y llegamos a Escarlata y Púrpura, que ha traído de vuelta las EX minúsculas esta vez. Al igual que las originales, necesitan evolucionar y dan 2 premios. También llegaron las cartas Tera, donde el Pokémon puede adquirir un tipo alternativo, al igual que con las Delta Species, pero recibiendo una regla especial. No pueden ser dañadas estando en la banca. Y como las Tera, también ha aparecido otra variante de las EX, las cartas Paradoja, con sus versiones del futuro y del pasado que suelen tener ataques y habilidades extra que hacen posibles ciertos combos y estrategias. Y ojo, porque se ha anunciado también el retorno de las Megas, que se esperan para la segunda mitad de 2025, aunque tienen algunas diferencias con respecto a las originales. No evolucionarán de la forma final del Pokémon, son EX minúsculas en lugar de mayúsculas, darán 3 premios al noquearlas en lugar de 2 y van con la palabra Mega completa en lugar de una M, aparte de que tu turno no acabará al ponerlas en juego. Y antes de acabar, quizá debamos hacer mención especial a las cartas Rapid Fusion y Single Strike de Espada y Escudo, a las Ultra Beast de Sol y Luna y a las Restore de Blanco y Negro y XY. Tipología de cartas que son más una clasificación que una mecánica para el juego, como las Delta Species. Y tampoco me gustaría olvidarme de las cartas Anti-Entrade, con sus habilidades especiales y a las que solía acompañarles ese diseño a 3/4 tan característico de la era XY. Creo que no me dejo nada. Como ves, un hobby lleno de diversidad e historia que seguro que no deja de sorprendernos en el futuro. Y si ya te han quedado claras las mecánicas y distintas tipologías de cartas, te dejo ahora con un vídeo acerca de todas las distintas rarezas para que sigas aprendiendo o con la serie de cómo empezar a coleccionar para que te pongas manos a la obra, donde vemos todos los problemas y dificultades con los que te toparás en el hobby mientras construimos una colección juntos desde cero. Un abrazo y te espero allí. Ok, entonces, pues eso sería por todo el video del día de hoy. Fue algo cortico porque como tal no tenía improvisado hacer algo, quería reaccionar a eso porque ese video me estaba llamando toda la atención. Entonces ya saben, like, suscribirse, cualquier cosa, nos veremos en el próximo video. Hasta luego.